Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a continuar con el tema de trabajo mecánico. Fíjate, trabajo mecánico. Sin lugar a dudas, la semana anterior habíamos visto la parte de trabajo mecánico y me parece que el tema quedó, pues, quedó pendiente, ¿no? Quedó pendiente lo que significa el trabajo mecánico. Fíjate, para nosotros es necesario recordar esta parte inicial de lo que significa el trabajo mecánico. El trabajo mecánico va a significar la transmisión del movimiento por acción, por efecto de una fuerza. Nosotros aplicamos una fuerza y entonces esta fuerza lo que va a producir es el movimiento del cuerpo. Si no presenta movimiento del cuerpo, entonces no realiza trabajo mecánico. Por ejemplo, yo empujo aquí, empujo acá, mi librero, pero no estoy aplicando, no estoy logrando el movimiento mecánico. Por lo tanto, no realizaré trabajo mecánico. ¿Sí? Entonces, eso es importante notar. Aplico una fuerza, pero esa fuerza no es suficiente. ¿Sí? No es suficiente. ¿Por qué? Porque para que sea suficiente, para que pueda decir que hay trabajo, debe haber un desplazamiento. Entonces, eso es importante. Otra cosa que tenemos que recordar es que el trabajo puede ser o positivo o negativo. Positivo cuando la fuerza ayuda a que el cuerpo se mueva, favorece el movimiento del cuerpo. Negativo cuando se opone al movimiento del cuerpo. ¿Sí? Eso es importante. Negativo cuando se opone al movimiento, cuando retrasa el movimiento. ¿Sí? Ejemplos tenemos varios, pero el más significativo seguramente para nosotros va a ser lo que significa la fuerza de rozamiento. El rozamiento retrasa el movimiento, por lo tanto impide el movimiento del cuerpo. Entonces decimos que el rozamiento realiza un trabajo negativo. Existe también lo que se denomina el trabajo nulo. ¿Cuándo un trabajo se hace nulo? Un trabajo será nulo cuando la fuerza que actúa no participa en el movimiento, es decir, es perpendicular al movimiento. O sea, lo reconozco cuando forma 90 grados con el movimiento. Decía que eso para nosotros va a ser sumamente importante, ¿no? Entonces, lograr el movimiento del cuerpo. Entonces, estas tres formas de trabajo, trabajo positivo, trabajo negativo y trabajo nulo, van a ser muy importantes para nosotros. ¿Sí? Entonces, la semana pasada habíamos visto la parte teórica, toda la parte teórica. Eh, Nos faltaba todavía lo que era el trabajo cuando una fuerza es no constante, es decir, cuando la fuerza es variable. Entonces, nosotros vamos precisamente a ver esa parte. ¿No? Resumen de lo que nosotros habíamos visto. Trabajo mecánico. ¿Sí? Trabajo mecánico. Entonces, a ver, a ver, ¿qué es lo que podemos decir del trabajo mecánico? Eh, es una magnitud, ¿sí? Es una magnitud de qué tipo? Es una magnitud de tipo eh, escalar, ¿sí? Magnitud de tipo escalar, y eso va a ser importante que nosotros lo podamos reconocer. Magnitud de tipo escalar, ¿qué otra cosa más podemos indicar? Esta magnitud de tipo escalar tiene una característica esencial. ¿Cuál es su característica esencial? Que no se implica una transmisión de movimiento. ¿Sí? Para nosotros eso va a ser sumamente importante. Entonces, el trabajo mecánico, ¿sí? Entonces, veamos, trabajo mecánico. Va a ser una magnitud escalar. Eso para nosotros va a ser importantísimo. ¿Está bien? Es una magnitud escalar. Vamos a anotarlo acá. ¿Sí? Eso sería. Es una magnitud escalar.
otra cosa más puedo indicar respecto de lo que es trabajo mecánico? Bueno, lo que nosotros estábamos mencionando hace un momento, ¿no? Para poder determinar qué cosa es el trabajo mecánico, este se determina como la transmisión de movimiento por acción de una fuerza, ¿no? ¿Sí? Vamos a anotar eso, ¿no? Es, ¿no? Transmisión, movimiento por acción de una fuerza, ¿sí? Implica, ¿no? La transmisión de movimiento por acción de una fuerza. Eso es importantísimo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es sumamente importante para nosotros. Entonces vamos a subrayarlo, vamos a enmarcarlo para que nos pueda ayudar precisamente esta definición para que nosotros podamos recordar. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, si es la transmisión de movimiento por acción de una fuerza, va a involucrar, ojo, ojo, y esto es importantísimo, involucra siempre el desplazamiento del cuerpo, ¿no? Es necesario, es necesario que el cuerpo se desplace, ¿no? Eso es importante, ¿sí? Se hace necesario, ¿no? Siempre involucra, ¿no? Involucra el movimiento. Eso no lo olvides, por favor, ¿sí? Involucra el desplazamiento del cuerpo. Eso, por favor, no lo dejes de tener en cuenta. ¿Sí? No lo dejes de tener. ¿Ah? Entonces, eso para nosotros va a ser sumamente importante. Y es necesario en este caso anotar, ¿no? Es necesario anotar. ¿Está? Ahora, eh, ¿de qué va a depender? ¿Sí? Eh, este trabajo mecánico lo que hace en este caso es, eh, mira, vamos a decir acá lo siguiente. Vamos a decir acá lo siguiente. Vamos a tener por acá un cuerpo, ¿sí? Y eh, a este cuerpo que aparece por aquí, se va a hacer lo siguiente. Entonces, nosotros vamos a aplicar una fuerza que actúa en este caso sobre ese cuerpo. ¿Qué más vamos a notar? Que existe un desplazamiento, eso no lo olvides, ¿no? Existir un desplazamiento. Entonces, estos dos elementos, estas dos magnitudes, ¿sí? Están relacionados con quién? Están relacionados precisamente con el trabajo, ¿no? Se va a calcular el trabajo mecánico de la fuerza de la siguiente manera, ¿sí? Se calcula así, como la fuerza multiplicado por la distancia. Su su unidad, ¿cuál va a ser? Ojo ahí, recuérdalo, ¿sí? No recuerdas, pero es necesario indicarlo. ¿Cuál es la unidad? Va a ser el joule. Su unidad va a ser el joule. J mayúscula, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Entonces, ya sabíamos, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Importante acá. Importante. ¿Sí? Importante. ¿Qué es lo importante que tenemos que recalcar aquí? Lo importante va a ser lo siguiente, fíjate, aquí. Si F, si F tiene la misma dirección
la misma dirección, el movimiento del cuerpo, ¿sí? Ojo, si F tiene la misma dirección que el movimiento del cuerpo, entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces, el trabajo va a ser ¿qué? Positivo, lo habíamos dicho. El trabajo es positivo. Esto no lo olvides, por favor. ¿Sí? Esto es cuando la fuerza tiene la misma dirección que, en este caso, la dirección del movimiento. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir otra cosa, ¿no? Que F tenga la dirección opuesta al movimiento. Si F tiene dirección opuesta al movimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces, lo que va a ocurrir aquí va a ser algo bastante significativo, ¿no? Va a ocurrir lo contrario de lo anterior. Es decir, si cuando estaba a favor era positivo, cuando está en contra, pues el trabajo va a ser ¿qué? El trabajo va a ser negativo, obviamente. ¿Sí? Y finalmente, si F es perpendicular, ¿no? No lo olvides. Si F es perpendicular, eh, si F es perpendicular al movimiento, perpendicular al movimiento. ¿Y qué va a ocurrir cuando es perpendicular? Bueno, en este caso, cuando es perpendicular, el trabajo es nulo, el trabajo vale cero. Esto no lo olvides. Pues bien, esto nosotros lo habíamos visto la semana anterior. Por lo tanto, se hace necesario que ahora nosotros podamos efectuar algunos ejemplos, algunos problemas, eh, con este pequeño resumen que estamos viendo por acá. ¿Sí? Entonces, vamos a intentar hacerlo, ¿no? Por acá tengo ese problemita. Entonces, esta hoja de problemas te la voy a agenciar para poder en este caso resolver los ejercicios que se plantean. Mira, dice, un bloque de 4 kilogramos es arrastrado con velocidad constante mediante la fuerza F. Determine cuánto trabajo se efectúa mediante dicha fuerza en 10 segundos. Considere que el coeficiente cinético es 0,4. Es decir, va a haber un rozamiento. ¿Está bien? Entonces, a ver, cuidado ahí, cuidado ahí. Entonces, una cosa importantísima que nosotros podemos hacer es determinar la fuerza de gravedad, el peso. Entonces, nosotros decimos, mira, por acá tenemos el peso, por acá vamos a tener la fuerza normal, eso no te olvides de evaluar, ¿sí? Esta sería la fuerza normal, y oponiéndose al movimiento, porque me está diciendo que el rozamiento, debe estar precisamente el rozamiento, ¿no? Entonces, el peso, ¿cuánto vale? Considerando que la gravedad es 10 y que la masa es 4, pues el peso va a ser 40 newtons. Y acá tenemos la fuerza de rozamiento cinético. ¿Por qué cinético? Porque el cuerpo se mueve. Entonces, vamos paso por paso. A lo largo del eje Y, es decir, en el eje vertical, no hay movimiento. El cuerpo no se va ni para arriba ni para abajo. Por lo tanto, dado que eso ocurre, nosotros podemos decir de inmediato acá que la normal es igual a ¿quién? A su peso. Y el peso vale 40, por lo tanto la normal también tiene que ser 40. ¿Ah? Primera cosa. Ahora, debemos recordar que la fuerza de rozamiento va a ser muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento cinético se determina como el coeficiente cinético multiplicado por la fuerza normal. Y mira, el rozamiento cinético lo conozco, ¿no? El coeficiente cinético vale 0,4, que es como 4 sobre 10. Y lo multiplicamos por la fuerza normal, que vale 40. Se anula este cerito, ¿cuánto me queda? 16. Mira, el rozamiento vale 16 newtons. Ya está. ¿Qué es lo que tú quieres? Si me está diciendo que va con velocidad constante, ¿eso significará algo, profe? Ah, muchos preguntan, profe, ¿significa algo que vaya con velocidad constante? Por supuesto que sí, muchacho, por supuesto que sí. Cuando a mí me indican
Cuando a mí me dicen que la velocidad es constante, entonces acá yo tengo que recordar que velocidad constante, cuando hablo de fuerzas, significa que el cuerpo está en equilibrio. Equilibrio. ¿Qué es equilibrio? ¿Qué hago con el equilibrio? Pues con el equilibrio lo que tú haces es igualar las fuerzas. Lo iguala todas las fuerzas. Muy bien, ya empecé acá. Lo que va para arriba es igual a lo que va para abajo. Sí, pero acá lo que va a la derecha va a ser igual a lo que va a la izquierda. Ah, mira, por lo tanto, lo que va a la derecha es F y lo que va a la izquierda, ¿quién es? Es el rozamiento, la fuerza de rozamiento cinético. Oye, pero ya lo calculé, vale 16. Ah, entonces se reemplaza, pues. La fuerza entonces va a ser igual a ¿qué? Al rozamiento que vale 16. Por lo tanto, esa fuerza también vale 16. ¿Está? ¿Qué más? Entonces, mira, ¿qué más puedo hacer? Su velocidad, mira, vale 3 metros por segundo. Como aparte de esto, fíjate, aparte de decir que hay equilibrio, yo puedo indicar acá, ¿sí? Puedo también decir acá lo siguiente, mira, aparte del equilibrio, cuando me dice que la velocidad es constante, yo tengo que tener presente que se está tratando de un movimiento especial, es un MRU, claro. Siempre que la velocidad sea constante hay un MRU, donde se cumple que la distancia va a ser igual a ¿qué? A la velocidad multiplicado por el tiempo. ¿Ya está? Entonces, a ver, ¿qué es lo que decimos? La distancia va a ser igual a ¿qué? Velocidad. ¿Cuánto es la velocidad del cuerpo? 3. Lo multiplico por el tiempo, ¿que vale cuánto? Vale 10. Por lo tanto, la distancia, ¿cuánto será? La distancia vale 30. 30 metros. Y mira, tengo la fuerza, tengo la distancia, ¿puedo hallar el trabajo? Aunque si no, Simón, ahí está. ¿Cuánto vale el trabajo? Fuerza por distancia. ¿Está? Fuerza por distancia. ¿Cuánto sería? La fuerza es 16 y la distancia es 30. Muchachos, ¿cuánto me sale esto? Me sale 480, si mal no estoy en las multiplicaciones, que joules, ahí está, 482. Mire este problemita, acá está. Con auto, vale, pues 480. Observa, mira cómo se resuelve esto. Mira, hemos aplicado el equilibrio y hemos aplicado el concepto de velocidad constante. ¿Sí? Cuidado. Vamos entonces al desarrollo de otro problemita. A ver, cuidado, ¿sí? Esto, por favor, va a ser muy importante porque nosotros vamos a tener una práctica respecto de esto. Sí, la semana pasada ya te había mencionado sobre la práctica que vamos a tener en el Google Meet. Para nosotros va a ser importante, ¿no? Porque algunos de ustedes no participan, pues entonces sí se hace necesario que nosotros podamos evaluar, pues, ¿no? Ver cómo estamos en esta parte del entendimiento de los problemas, ¿no? Entonces, observa cómo se hace este problema, observa cómo se hizo los problemas anteriores, ¿no? ¿Sí? Unos 4 problemitas nada más de esto para que puedas resolver al toque en 15 minutos y sale todo. ¿Estamos de acuerdo? Así que, por favor, dale entonces, ¿sabes? Otro problema. Problema 2. Fíjate, ¿qué es lo que plantea? Dice, determina la cantidad de trabajo desarrollado mediante esta fuerza F. Al arrastrar el bloque a una distancia de 20 metros. Mira, ya sé que lo voy a arrastrar 20 metros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo mencionar acá? Entonces, yo sé que el trabajo es igual a qué? A la fuerza multiplicado por la distancia. Eso sí. Bien, lo voy a arrastrar 20 metros, quiere decir que ya conozco la distancia. ¿Qué te falta? La fuerza. Sí, pero no conozco acá la fuerza. Pero aparte tampoco necesitas conocer esta fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda que esta fuerza tú la tienes que descomponer. ¿Por qué? Porque habíamos visto la clase pasada que esta realmente es la fuerza que hace el trabajo. Es decir, esta componente. A esta fuerza yo lo voy a descomponer. Y esta fuerza es la que obliga a que el cuerpo se mueva. Esto va a ser igual a F, ¿por qué? Por el coseno
de 37. F coseno de 37. Esta es la fuerza responsable del movimiento. Esta puedo decir que es como si fuera la fuerza resultante. Esta es la fuerza resultante, la que obliga a que el cuerpo se mueva. Profe, ¿y esta otra fuerza que está por acá? Claro, pertenece a F, es una parte de la descomposición de F, pero no participa en el movimiento. Mira, lo está jalando hacia arriba y el cuerpo no se mueve para arriba, ¿no? El cuerpo no va, se va a la derecha. Por lo tanto, ahí está la aceleración. Otra cosa, de la segunda ley de Newton, mira, segunda ley de Newton, esta no, olvídala, segunda ley de Newton. ¿Qué me dice la segunda ley de Newton? Bueno, la segunda ley de Newton me dice que ojo, que la fuerza resultante será igual a qué? A la masa por la aceleración. Esta F coseno de 37, ¿sí? Esta es la fuerza que obliga a que el cuerpo se mueva, ¿no? Va a ser igual a la masa, que vale 10, multiplicado por la aceleración, que vale 8. ¿Cuánto vale esto? F coseno de 37. ¿Cuánto vale? Vale 80. No necesito saber cuánto vale F, necesito saber la componente que hace el trabajo. Y ya la conozco, vale esto. ¿Sí? Entonces acá F es F por el coseno, ¿no? Este es el trabajo en general, pero cuando yo observo el problema, veo que la fuerza, la componente, esta es la componente que hace el trabajo, F coseno de 37. Y eso lo multiplico por la distancia. Entonces, este F coseno de 37 yo la conozco. ¿Cuánto vale? Vale 80. Y a 80 lo multiplico por la distancia, que vale 20. Mira, ¿cuánto vale entonces el trabajo? 8 por 2, 16. Más dos ceritos, ¿ah? 1600 joules. Se acabó. Oye, pero 1600 joules es igual a 1,6 kilojoules. 1,6 kilojoules. Se acabó. Si quiero lo dejo acá, ¿no? Para nuestro nivel esto es así, no va a quedar, ¿no? De repente, en un plano preuniversitario, ¿sí? En un examen de admisión me puede venir así, ¿no? Pero ya sé qué tengo que hacer, dividirlo entre mí. Ojo, cuidado ahí, ¿eh? Cuidado ahí. Entonces, a ver, otro problema. Otro problema. Vamos a la pregunta de Streaky. Cuidado ahí con la pregunta 3. Cuidado, siempre hay que tener cuidado con la pregunta 3. Dice, yo tengo un bloque que es elevado a una altura de 1,2 metros. Es elevado, mira, 1,2 metros. ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza constante horizontal de 50 newton? Entonces acá yo tengo que recordar algo que había mencionado en la clase pasada. Si la fuerza es horizontal, necesito la distancia horizontal. Si la fuerza es vertical, necesito la distancia vertical. Entonces observa bien cómo es el movimiento de ese cuerpo. ¿Sí? Ese cuerpo, fíjate, el cuerpito, se va a desplazar por una superficie inclinada. Ahora, ese cuerpito, ¿sí? Le dice que sube 1,2 metros. 1,2 metros. Y fíjate que el ángulo del cual hace referencia aquí va a ser 37 grados. Y esto vale 1,2 metros. Entonces, yo necesito esta distancia. ¿Por qué necesitas esta distancia? Porque esta es la distancia horizontal. Y observo que esta fuerza que está actuando sobre el cuerpo, observo que esta fuerza que actúa sobre el cuerpo es una fuerza de qué tipo? Es una fuerza horizontal. Por lo tanto, si la fuerza es horizontal, yo necesito la distancia horizontal. Eso es lo que yo necesito. Entonces, este cuerpo sube, pero sube por efecto de esto. Entonces, fuerza horizontal, necesito distancia horizontal. Acá voy a determinarlo, ¿no? Con cuidadito, a ver. A 37, ¿cuánto se pone? 3K. 7 se pone 3K. Bueno, ¿cuál es el valor de K? 0,4. ¿Ah? Entonces,
Aquí se entiende que esto es 53 grados. ¿Cuánto se pone? 4K. 4 por 0,4. ¿Cuánto sería eso? 1,6. Entonces ya tengo esa distancia. ¿Cuánto vale esta fuerza? 50. Entonces, el trabajo de esa fuerza, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la fuerza multiplicado por la distancia. Trabajo, 50. La distancia, 1,6. ¿Está? Mira, ¿cuánto sale eso? ¿Cuánto es el trabajo de la fuerza? 50 por 1,6. Sería acá 16 entre 10. Se ve un 0 y dice 16 por 5. ¿Cuánto es 16 por 5? 80. No, 80. Por lo tanto, el trabajo de esa fuerza es de 88. Fíjate que esto resultó sencillo, ¿no? Al igual que el problema anterior, solamente había que saber un poquito de teoría, nada más, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de manejar, pues, ¿no? O sea, la cosa no es solamente multiplicar por multiplicar, sino ver que los problemas que están planteados ahí, en tu libro incluso, que vamos a resolverlo después, pues tengan este formato de solución, ¿no? Es decir, hay una secuencia para solucionar. Mira, pregunta número 4. La pregunta número 4. ¿Qué voy a hacer con la pregunta número 4? Mira, lo que nosotros podemos hacer con la pregunta 4 es algo bastante sencillo. Tengo que recordar lo siguiente. Bueno, cuando nosotros tenemos una fuerza y esta fuerza es constante, entonces podemos determinar el trabajo multiplicando fuerza por distancia. Si yo tuviera acá la distancia, si para mí eso fuera la distancia, en metros, y por acá yo tengo la fuerza que está en Newton, ¿sí? Y esto acá, viene de esta manera así. Una fuerza constante, ojo, ojo, acá, ¿qué puedo decir? Puedo decir acá que esta fuerza, aquí la fuerza que es, la fuerza es constante. Entonces, el trabajo va a ser el área que aparece. ¿Sí? Eso es lo que hace. El trabajo es igual a ¿qué? Al área. Si yo tuviera la gráfica. ¿Sí? Generalmente no me dan mucho esto de la gráfica, ¿no? Pero yo tengo la fuerza y la distancia, a veces no se necesita mucho esto en realidad. ¿Cuándo se necesita la gráfica? Cuando tenemos, en este caso, lo siguiente. Cuando se tiene acá lo siguiente. Se va a tener, se va a tener acá una fuerza, pero esta fuerza no va a ser constante. Tenemos la posición, acá tenemos la fuerza medida en Newton, y la gráfica va a venir así. ¿Qué estamos viendo acá? Que la fuerza es variable. A veces me piden desde un punto que le puedo denominar x1 hasta otro punto que le pueden denominar x2. Entonces quiero el trabajo. El trabajo nuevamente va a ser igual al área. Ah, pero ahora el trabajo de esta curva, ¿no? Entonces, también acá se cumple que el trabajo va a ser igual al área. La figura más conocida que aparece acá es un trapecio, ¿no? Trapecios y triángulos son los más frecuentes. Muy bien, entonces acá, acá. Nos vamos. Ahora que ya conozco que solamente tengo que hallar el área, pues me voy a este problema. Voy a cortarlo un poquito para darme cuenta que está ocurriendo. ¿Qué está pasando aquí? Cuidado, ya tengo que calcular el área. Dice. El bloque de 10 kilogramos está en reposo y se le ejerce una fuerza horizontal F que varía de acuerdo a la posición, ¿no? A la gráfica. Determine el trabajo desarrollado por F hasta el momento en que el módulo de su aceleración del bloque sea de 4 metros por segundo al cuadrado. Dado que la fuerza es variable, yo tengo que trabajar hasta que el módulo de la aceleración vale 4. Entonces tú dices, si esa es la única fuerza,
Yo sé que la fuerza es igual a ¿quién? A la masa por la aceleración. Entonces voy a determinar eso. La fuerza va a ser la masa. ¿Cuánto es la masa? La masa vale 10. ¿Y la aceleración cuánto vale? La aceleración vale 4. Por lo tanto, la fuerza ¿cuánto sería? 40 newtons. 40 newtons. ¿Ya? Entonces, la fuerza va a ser 40 newtons. ¿Cómo hacemos para que la fuerza sea 40 newtons? Mira, empezó con 20. ¿Está? Y voy a desarrollar hasta que eso llegue a ser 40. Entonces, 40 más o menos acá. Más o menos. Es 40. Ahí. Pero acá está en este punto. ¿Y acá qué se hace? Pues tiene que bajar. ¿De acuerdo? Entonces acá. Punto vale estar este punto que aparece aquí. Entonces mira. Sí, entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería ese punto? Entonces, mira, yo creo que esto es más o menos sencillo, ¿no? De 20 a 40, ¿cuánto hay? De 20 a 40 hay 20. Por lo tanto, esta distancia debe ser, esto vale 20. Pero como acá es 45, quiere decir que esta parte también vale 20. Ah, ya. Entonces, acá el toque salió. Quiere decir entonces, profe, que esto también vale 20, por supuesto. Claro, eso vale 20. Fíjate, esto vale 20, esto vale 20. Por lo tanto, si esto vale 20, acá, esto vale 20. Listo, exacto. Muy bien. Entonces ahora, ¿qué más hacemos? Me están pidiendo el área. ¿Por qué? Porque si me están pidiendo el trabajo yo sé que es igual al área. Ya sé los datos, ¿no? Entonces, ¿qué figura es esta? Mira, el trabajo va a ser igual a ¿quién? Al área. Y el área será el área de un trapecio, ¿no? Debe ser base menor, que es 20, más la base mayor, que es 40. Todo esto dividido entre 2. Todo eso multiplicado por la distancia entre las bases. Sería 20. El trabajo. 20 más 40, 60. Y 60. Dividiendo, sale 10. Allá. 60 por 10, 600. ¿600 qué? Joules. Abajo entonces es de 600 joules. Esto sería entonces la clave del área. ¿No? Eso es todo. Así se hace cuando se trata de una fuerza variable. Entonces observarás que que no es tan complejo, ¿no? Vamos a ver. Otro. Creo que me dice. Para levantar un bloque de 20 newton de peso a una altura de 2 metros se emplea un trabajo de 80 newton por metro. ¿Con qué aceleración se le sube? Vamos a hacerlo al toque para la. Mira, ¿qué es lo que decimos? Acá. Yo voy a tener un peso para levantar un bloque de 20 newton. Acá está. Eso vale 20 newton. Entonces yo voy a utilizar acá eh, una fuerza, ¿no? Una fuerza. Dar un bloque de 20 newton de peso a una altura de 2 metros se emplea un trabajo de 80 newton. Entonces, fíjate, si yo a este cuerpo lo voy a mover 2 metros, ¿eh? 2 metros. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? El trabajo, mira, el trabajo se emplea un trabajo de 80 newton por metro. ¿Está? 80 newton por metro, ¿qué cosa va a hacer? El trabajo de F va a ser el trabajo total. ¿Mm? Bueno, dice, acá debería decir pues, un trabajo total, un trabajo neto. Vamos a suponer que el trabajo neto va a ser igual, pues, precisamente eso. ¿No? Va a ser igual a eso. ¿Sí? El trabajo neto va a ser igual a 80. ¿No? Y el trabajo neto es la fuerza resultante por la distancia. ¿No? Fuerza resultante por la distancia. Bueno, la fuerza resultante, ¿cuánto sería? La resta de esos dos. ¿No? Oye, pero no lo conozco. ¿Cómo puedo determinar eso? Mira, sé que acá la distancia, ¿cuánto vale? 2. La distancia vale 2.
Fuerza resultante, oye, pero necesita la fuerza resultante. Bueno, 20 newton de peso, entonces su masa vale 2. Sería masa por aceleración, que es lo que tú buscas. Dos por 2 es 4. 4 pasa a dividir. ¿Cuánto me queda acá? 4 a 80 y te decía que 4 pasa a dividir. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto vale la aceleración? 80 entre 4 vale 20. 20 metros por segundo al cuadrado. Entonces, observa, la aceleración que experimenta este cuerpo es de 20 metros por segundo al cuadrado. Que hemos utilizado el concepto, ¿no?, de trabajo neto, fuerza resultante por distancia. Fuerza resultante es masa por aceleración por la distancia, obviamente, ¿no? Fuerza resultante es masa por aceleración. Que no se conoce la aceleración, la distancia vale 2. Entonces todos los datos están acá. Profe, la masa, ¿no? ¿Cuánto es la masa? Recuerda, si el peso es 20, la masa es 2. ¿Sí? Eso no hay vuelta que darle. Entonces, a ver, vamos a desarrollar este problemita que presento acá, este último problemita, el problema 6. ¿Qué es lo que me dice esta pregunta? Me dice, el bloque mostrado es jalado por una fuerza F que varía según la gráfica sobre una superficie horizontal áspera. Calcula el trabajo neto cuando X va desde 0 a X de 0 hasta 6 metros. ¿No? Si la distancia va a ser 6. Entonces, este gráfico para nosotros ciertamente es importantísimo. Por lo tanto, vamos a tener que analizarlo bien. Fíjate, entonces a mí me dice que debe ser hasta 6. Hasta 6. ¿Dónde 6? 6 sería por acá. Cuidadito ahí. Entonces, nosotros vamos a decir eso. Cuidado. Mira. Fíjate, acá es 6. Si esto vale 6, frente a 53 sería 8. Pero como ya tenemos 8 acá, ¿cuánto sería por este lado? 16. Esto sería 16. Por lo tanto, ¿puedo determinar el trabajo? Por supuesto que sí. El trabajo de esa fuerza va a ser simplemente el área que aparece acá. El trabajo de esa fuerza que está cambiando, entonces ¿cuánto va a ser? Base menor que es 8, a la base mayor que es 16, dividido entre 2 y todo por la distancia entre las bases, que sería 6. 8 más 16 es 24, entre 2, 12. 12 por 6, 72. 72. 72. Oye, pero ¿qué más quieres? Quiero, quiero el trabajo de la fuerza, el trabajo neto. Ah, bien. Entonces, quieres el trabajo neto. ¿A qué es igual el trabajo neto? A todas las fuerzas que actuamos. El trabajo neto debe ser el trabajo de la fuerza de gravedad. Claro, porque ahí está la fuerza de gravedad. Más, como está en un piso, el trabajo de la fuerza normal. ¿Ya está? Más el trabajo de la fuerza F. Esa que está cambiando acá. Más el trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Cinético. Cuidado acá. Como quieres el trabajo neto, ya, ¿cómo hacemos esto? Observa, cuidadito acá. La fuerza de gravedad que viene de esta manera y la fuerza normal que viene de este modo, ¿qué ángulo forman con el movimiento? 90. ¿Y qué se ha dicho? Que la teoría me dice, cuando la fuerza es perpendicular al movimiento, su trabajo es nulo. Entonces se anula. Cero, ¿vale? No se consigue. El trabajo de la fuerza F ya lo tengo acá, vale 72. El trabajo del rozamiento será fuerza por distancia. El rozamiento me dice que vale 4 y avanza hasta 6. Entonces acá sería 4 por 6.
Pero el rozamiento siempre hace un trabajo negativo, ¿no? Entonces sería así, como acá en el 16 y menos 6. Entonces, ¿cuánto sería acá? 72, 72 menos 24. 72 menos 24. ¿Cuánto me sale entonces ese trabajo neto? ¿Cuánto me sale ese trabajo neto? El trabajo neto me sale 72 menos 24, ¿cuánto sería? 8, ¿sí? 48. 48 joules. Ahí está. Y esta sería la. Bien, entonces, aquí hemos avanzado algunos de los problemas relacionados con la parte de trabajo. Obsérvese bien que se ha hecho problemas con gráficas, problemas utilizando el concepto, el criterio de trabajo neto, ¿sí? Entonces, para nosotros debe ser muy importante que tú puedas repasar esto, ¿no? Esto te lo estoy enviando en un archivo PDF para que puedas estudiarlo y luego puedes desarrollar los problemitas y finalmente, como te decía, dominar esta parte, ¿no? Porque esto es sumamente importante, ¿sí? Entonces, ya nos vemos en el Zoom.